Antofagasta se ha constituido como una de las ciudades con más monumentos públicos a nivel nacional, donde de los 65 a nivel regional, 53 son de la Perla del Norte. Son espacios que cuentan historias y producen un imaginario colectivo frente a los procesos históricos que a veces nos pasan por el lado, y estos anclajes son los necesarios recordatorios de un vivo pasado. Es por ello que hablamos con Claudio Galeno, arquitecto, académico y experto en patrimonio, el cual nos comentó respecto a los objetivos que hoy cumplen estos monumentos en una ciudad que definió como cada vez más cosmopolita. Los monumentos en realidad existen, vamos a decir, en la historia de la humanidad desde siempre, o sea, de alguna forma se han usado para poder marcar ciertos hitos, ¿no? O significar o recordar, ¿no? Ciertos momentos que han sido relevantes para ciertas sociedades, para ciertas ciudades. Porque de alguna forma el monumento tiene una carga simbólica importante, ¿no? Tiene generalmente una expresión, trata de vincularse a lo que se está recordando. La idea del monumento conmemorativo, por ejemplo, podría ser uno. Evidentemente que estén puestos en puntos estratégicos de las ciudades, en los espacios públicos por lo general, van construyendo una imagen de la ciudad. O sea, ya uno va, vamos a decir, construyendo una imagen de ciudad, que si bien la arquitectura también lo hace, los monumentos son mucho más explícitos con respecto a lo que transmiten, ¿no? En términos de forma, de expresión, de como obra de arte incluso, ¿no? El experto además manifestó que en una ciudad como Antofagasta, estos monumentos son clara expresión de una ciudad en constante crecimiento, donde factores como la inmigración invita incluso a repensar al chileno como un nuevo migrante de su propia tierra. Si bien es una ciudad que, digamos, que tiene una corta vida, ¿no? Porque digamos una ciudad de las ciudades más jóvenes del norte chileno, ha tenido una vida, digamos, agitada, ¿no? O sea, ha ido creciendo muy rápidamente, no ha parado de crecer, ha sido fruto de la llegada de muchísimos inmigrantes, o sea, de partida solamente los monumentos del centenario de la República de 1910 son un montón, ¿no? Yo creo que refleja un poco esa complejidad de la ciudad, o sea, Antofagasta es una ciudad compleja, complicada, está en el desierto, está en un lugar donde no debería estar, no tenemos agua, somos todos inmigrantes en esta ciudad, entonces, queramos o no, es una ciudad del mundo, ¿no? Y yo creo que esa diversidad tal vez de monumentos refleja un poco esa ciudad cosmopolita, global, compleja. Sin embargo, los monumentos no solo recuerdan mártires, personajes importantes ni episodios fotográficos de una película integral, también nos invitan a recordar y darle un significado a procesos históricos que marcan un país. Este es el caso de los monolitos que hoy recuerdan lo que fue la Unidad Popular y las consecuencias de la dictadura cívico-militar de 1973. Un pasaje no menor en la historia reciente y que pone hoy a los protagonistas tras estas obras de concreto, piedra y cobre. Es el caso de aquellos que intentan rememorar los simbolismos de libertad y progreso que instaló la administración de la Junta Militar. Es el ejemplo del conocido Memorial Honor a la Patria, fundado originalmente en el año 1941 por el arquitecto Jorge Torbuskovich, el cual buscaba realizar una conmemoración a la patria. Sin embargo, Pinochet se encargó de resignificar este monumento, insertando las fechas 1810-1973. Así pasa también con este monumento ubicado en plena avenida Brasil, en su extremo sur, el cual reivindica a 2 carabineros que fueron asesinados por lo que hubiese sido hasta el momento la más importante infiltración del MIR en la institución policial de la comuna. Finalmente, el Paseo de los Héroes, nombre que recibe este monolito de piedra ubicado en la avenida Ejército y que solitario yace entre bustos y automóviles que transitan día a día. Si bien este es un monumento construido en 1987 y en honor a las campañas de la Guerra del Pacífico, la obra fue parte del programa Empleo Mínimo en Política impulsada por Pinochet con el fin de paliar la alta tasa de cesantía que se produjo luego de la crisis económica de 1982. Ante estos monolitos es que hablamos con Juan Santis, actual vocero del Movimiento Acción Republicana. El coordinador político manifestó que si bien existen monumentos alusivos a lo que nombra como gobierno militar, no entiende el por qué en sus palabras la izquierda intenta borrar la historia atentando contra estas obras. La validez de un monumento tiene que ver con una visión política, ¿ya? Y mientras el país tenga una visión política que no logra reconciliarse, ¿ya? Ese tema va a ser de lucha por lado y lado, ¿ya? Ahora, en términos generales, un monumento es recordar una fecha histórica, ¿ya? Eliminarlo significa negar la existencia de ese hecho, ¿ya? Y no se puede negar la historia, ¿ya? Es un absurdo negar la historia, es decir, esto no ocurrió, ¿ya? Por otro lado,
desde el punto de vista de su significación, obviamente, cuando tú tienes un partido dividido, un país dividido, ¿ya? Va a haber gente que en un cierto monumento va a tener una significación positiva y para otro va a tener una significación negativa y viceversa. Nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión. Nosotros nunca hemos atacado un memorial de la izquierda, aunque nos produzca urticaria, no nos guste, qué sé yo. Y además no somos negacionistas, ¿ya? Y por lo tanto dejamos que en paz eso y nunca los tocamos. De la otra vereda son estos monolitos los que cuentan la historia desde quienes serían los vencidos, aquellos que han sido reconocidos como víctimas de violencia de Estado y en algunos casos mártires de un oscuro periodo. Por eso nos encontramos con los memoriales que homenajean a quienes fueron solicitados por la Junta Militar en el día que la denominada Caravana de la Muerte aterrizó en Antofagasta. Misma intención existe en el memorial emplazado en las avenidas Iquique con Sargento Aldea, el cual busca revivir la memoria de los detenidos desaparecidos en dictadura. Conversamos con Camila Vargas, periodista y presidenta de la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia. En conversación con ella nos comentó cómo es poder levantar obras que recuerden espacios dedicados a la memoria obrera y popular, poniendo al centro la discusión de la existencia de un patrimonio oficialista versus uno de iniciativa civil. Existen claramente estos monumentos que son a personas que o cometieron crímenes de lesa humanidad o que son parte de las Fuerzas Armadas, que son justamente quienes han reprimido históricamente al pueblo. Entonces, en verdad, nos parece bastante nefasto que el patrimonio se entienda desde esa lógica, desde la lógica de estos héroes, que en realidad son héroes de quién, héroes para quién. No son los héroes del pueblo, son los héroes de la historia oficial, ¿no? Tienes el tema que en realidad como que para ellos se está negando una parte de la historia, pero ¿cuál es la parte de la historia que se ha negado constantemente y que se quiere seguir negando, ¿no? Y también ahí cómo se trata el tema de la dictadura, porque también se cuenta una historia oficial. Se cuenta, por ejemplo, acá en Antofagasta lo que ocurrió en Santiago, no existe una memoria histórica, no existe una investigación sobre lo que ocurrió acá en el mismo lugar y cuáles fueron los hechos de los crímenes, por ejemplo, que ocurrieron acá en Antofagasta, que no fue solo la Caravana de la Muerte. Entonces, me parece bastante como irónico que estas mismas personas que cuentan una historia oficial y que siempre han tenido la capacidad y la posibilidad de contar su historia, sean ahora quienes nos critiquen a nosotros, por ejemplo, por lo que nosotros hacemos, siendo que lo que nosotros estamos haciendo es justamente generar y aportar a una memoria histórica local que se va construyendo y que vamos construyendo entre todas y todas. Discusión que se abre a pocos días de celebrar el Día del Patrimonio y en donde se aperturan diversas preguntas en torno a los simbolismos, la política y la intencionalidad. ¿Cuántos monumentos entonces serían solo de la comuna? ¿Qué tan descentralizada es la visión de la historia oficial? ¿Y qué tan emancipado se encuentra el imaginario colectivo del antofagastino en las tierras del denominado Pueblo del Salar Grande?